Bueno, ahí está grabando. Crucemos los dedos. Hoy vamos a comenzar con la clase 1 de que sería la introducción al cálculo de estructuras. En realidad, estrictamente tendría que ser introducción al análisis de estructuras. Porque creo les dije ya la semana pasada, nosotros lo que hacemos en estas cátedras de estructuras 1, 2 y 3 es análisis estructural. Cualquier libro de análisis estructural es sería eso lo que, o sea, ese es el alcance de nuestra asignatura. Aquí todavía al pobre Álvaro no le actualicé, porque este es el 2021, no le actualicé a ingeniero, ¿verdad? Álvaro ya es ingeniero. ¿Sí? Entonces vamos a ver algunos tipos, algunas tipologías con las cuales representamos estructuras reales para poder estudiarlas. O sea, nosotros tenemos que hacer para poder estudiar a las estructuras reales, tenemos que hacer unas simplificaciones y simularlas eh, de alguna manera. La más simple sería la simulación por medio de las celosías planas. O sea, consideramos que una estructura trabaja como una celosía. Alguien seguramente ya eh, en estática creo que le llaman armaduras, ¿verdad? O también celosía. A ver, se me escucha, ¿verdad? Creo que llamamos armaduras. La palabra celosía, por mi parte, yo no la Ah, conozco. bueno, entonces serían las armaduras, ¿verdad? Eh, Celosía ya es, ya, lo que pasa es que a partir de una cierta parte de de cuando comienzan a trabajar ya con hormigón, armaduras, ya se va a un lenguaje más para las barras de refuerzo del hormigón armado. Entonces ahí es que el, el término armadura queda un poco confuso con estas estructuras en el plano. Pero serían las mismas cosas, serían las armaduras, ¿verdad? Nosotros pueden llamarle celosía, armadura. Entonces, ¿en qué consisten estas ya? Ustedes ya estudiamos las hipótesis que hacemos es que son estructuras formadas por barras, podría barras rectas. Suponemos que los vínculos que conectan las barras son del tipo articulado. ¿Qué significa que sea articulado? A ver. Todo esto es importante porque de acá deriva cómo hago el diagrama de cuerpo libre. Articulado, creo que era cuando eh, el momento, o sea, el momento nulo. Momento. Bueno, en la articulación no se transmite momento entre las barras. Está bien. No se transmite momento entre las barras. La articulación en realidad digamos, si queremos hablar más de definición, la articulación lo que hace es permite el giro relativo entre las barras. O sea, al deformarse esta barra, puede girar un ángulo 1 y esta barra puede girar un ángulo tita sub 2. Y tita sub 1 y tita sub 2 son independientes. O sea, tita sub 1 no necesariamente, o podemos poner es distinto, pero puede ser igual también si es que justo hay movimiento de cuerpo rígido, ¿verdad?
Pero en general tita sub uno acá debería ser no necesariamente igual, ¿sí? Poner diferente puede haber el caso en que sean iguales, que es cuando hay movimiento de cuerpo rígido, o sea, cuando toda la estructura se mueve igual, toda se mueve igual, ¿verdad? Está bien lo que dijo la compañera. La consecuencia de esto, de que cada uno gira independiente del otro, cada barra en ese punto gira de forma independiente de la otra, o no giran obligatoriamente el mismo valor, entonces eso hace que el momento flector en ese punto sea cero. ¿Sí? Pero esa es una consecuencia de los grados de libertad. O sea, los esfuerzos ya es una consecuencia de los grados de libertad que tienen. Entonces, en el sistema de referencia global, o sea, si tomamos un sistema de referencia cualquiera, así, aquí X, Y, primero es una estructura en el plano, ¿verdad? Por eso es plana. Celosía en general no necesariamente es plana. Cuando le ponemos la palabra plana, obviamente ya estamos hablando, está en el plano, está en un plano, ¿verdad? Entonces, cada nudo, o sea, cada uno de los nudos o de los nodos extremos de la barra tiene 2 grados de libertad. ¿Qué significa que tenga 2 grados de libertad? O sea, este es el grado de libertad 1, 2, este es el grado de libertad 3 y este es el grado de libertad 4. Y acá un poco hablamos de grado de libertad. A ver, ¿quién alguna vez escucharon la palabra grado de libertad? O sea, o vieron el concepto de grado de libertad. Porque no es una palabra, en realidad es una frase. Grado de libertad. A ver, yo le pongo GDL generalmente. ¿Y cómo podemos definir grados de libertad? Era la cantidad de movimiento independiente que puede tener. Exactamente, exactamente. Y si yo conozco todos los grados de libertad, o sea, si yo conozco eh, en estructuras los grados de libertad se dan a través de desplazamientos, ¿sí? Eh, entonces, si conozco todos los grados de libertad, o sea, conozco todos los desplazamientos, vamos a decir, yo conozco el desplazamiento que en la dirección 1, el desplazamiento 2, el desplazamiento 3 y el desplazamiento 4, yo conozco o puedo saber todo lo que sucede con esa barra. ¿Ok? Si yo sé cuánto se desplazó en la de 1, 2, 3 y 4, yo puedo conocer todo de esa barra. Así como el, el elemento más simple donde se estudia el grado de libertad es el péndulo, que ustedes seguramente estudiaron en dinámica, que tiene un grado de libertad. Si yo conozco este ángulo donde se encuentra la masa M, que está colgada a una distancia L desde el punto pivot, yo puedo saber todo, puedo saber su velocidad, su aceleración, todito puedo saber, su posición, todo, con un solo parámetro. Entonces ahí yo sé que el péndulo es de 1 grado de libertad. La celosía tiene 4 grados de libertad por nodo. Disculpen, yo le digo mucho nudo, pero es nodo. 2 por cada nodo. ¿Ok? Eso para que esto vamos a volver a revisar en estructuras 3 y en el 3 vamos a trabajar mucho más con grado de libertad. Ah, las fuerzas se consideran que actúan, o la hipótesis es que las fuerzas solamente actúan sobre los nodos y como estamos en el plano, también solamente actúan fuerzas longitudinales, o sea, una fuerza en la dirección una fuerza lineal que puede ser descompuesta en los tres ejes, X y Z, ¿verdad?
Pero si estamos en el plano XY o XY, porque es Y, si estamos en el plano XY, entonces la fuerza puede ser descompuesta en Fx y en Fy. Y Fz suponemos cero. Mx, Mi, Mz, todas decimos que valen cero. No hay momentos como fuerza, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que saber hasta aquí es, ¿qué esfuerzos internos poseen este tipo de barras? A ver, ¿qué esfuerzos internos poseen este tipo de barras? Tracción y compresión. Exactamente, tracción y compresión. Esto es muy importante porque hasta el final de, de la vida, eh, sea académica o después profesional, quien actúa en el área de estructuras, esto es, esto es muy importante que recuerden. Hay veces que recibimos exámenes donde por definición no pueden poner momento en celosía, igual le ponen. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una celosía así? ¿Sí? Y le aplico aquí un momento flector. A ver. mm, O sea, no un momento flector, un momento en realidad. Un momento flector es un esfuerzo. Yo le aplico como una carga, le aplico un par de momentos, un par momento. ¿Qué pasa? No sé si es correcto lo que voy a decir, pero sería un momento que está actuando sobre el nudo. No, está actuando sobre alguna barra. Sobre esta barra, sobre el nodo nomás no puede actuar, pero está actuando aquí sobre esta barra. Sería una carga externa ya, ¿verdad? Sí, es una cara externa. ¿Qué pasa? ¿Va a tener flector? ¿No va a tener flector la estructura? Porque acá decimos, la celosía, los esfuerzos, me dijeron, tiene compresión y tracción. ¿Qué pasa si a esa celosía, a esta de aquí, yo agarro, todos son nodos articulados, y acá en el medio de esta barra vengo y le aplico un momento. ¿Qué pasó con esta estructura? No, no se preocupen, chuten algo, no pretendo que me acierten lo que yo quiero que digan, pero quiero que piensen. Exactamente, perfecto está. Perfecto, perfecto. Aplicando este momento como carga externa, yo dejé de cumplir las hipótesis básicas. Yo planteé una hipótesis. Mi hipótesis son todas las barras son rectas, primero, luego. En los nudos, o sea, articuladas en los nudos, y las fuerzas que actúan a las fuerzas solamente actúan sobre los nodos y las fuerzas son en la dirección X o en la dirección Y. O sea, fuerzas que actúan en el plano. Al momento en que yo metí un momento, no interesa que todas las barras estén articuladas. Eso no importa, porque esa es una de las condiciones para tener barras de celosía. La barra de celosía no solamente tiene las condiciones de vinculación
que hacen que tengan 2 grados de libertad por nodo, sino también tienen hipótesis de qué tipo de carga pueden aguantar o pueden soportar. Entonces, si yo le aplico un momento a una barra que es de celosía, esa barra deja de ser de celosía. Entonces, deja de existir, deja de cumplirse esta. Pero no es porque hay celosías que pueden tener, eh, ¿cómo se dice? Que pueden tener flexión. No, no, no. Esa celosía no es, esa no es una celosía en realidad. Esa es otra cosa. Celosía no es. Ok, perfecto lo que dijo el compañero. Entonces, esta siempre se cumple. Otra, ¿qué ecuaciones de la... Señor, Entonces, si hay un momento puntual, o sea, un momento concentrado, ya deja de ser una celosía. Entonces, ¿cómo podemos? es esa barra, deja de ser barra de celosía. Ah, ya. ¿Sí? La barra deja de ser barra de celosía. Pero esto puede pasar y es más, nosotros vamos a hacer artificio donde vamos a aplicar momentos a barras de celosía. Entonces a esta barra yo ya no le puedo llamar barra de celosía. A todo esto le puedo llamar un conjunto de barras, una celosía en general. Pero esa barra deja de ser de celosía, por lo tanto, esto de que esa barra está sometida solo a compresión-tracción ya no se cumple. ¿Sí? Después todas las demás pueden seguir cumpliendo y todas van a ser barras de celosía. ¿Sí? Bueno, ¿qué ecuaciones de la estática me son útiles para resolver esta estructura? Si ustedes... A ver, ¿dónde está? ¿Por qué no puedo borrar? Ahí está. Si ustedes tienen una barra de celosía, vea, ¿está loco esto? No sé qué le pasa. Ahí está. No sé qué le pasó. Pero, bueno, si ustedes tienen una barra de celosía, entonces, ¿cómo podemos, al saber que los esfuerzos internos son de tracción y compresión, nosotros podemos saber ya que las resultantes o son así, las resultantes o son así, ¿verdad? Esto es compresión y esto es tracción. Eso ya podemos saber. La resultante necesariamente va a tener que ser o de este tipo o de este tipo. Entonces, haciendo una sumatoria a lo largo del eje, ya podríamos, o sea, esa podría ser la ecuación de la estática que permita resolver. Porque sabemos que las fuerzas en los extremos, nuevamente, la resultante, sí o sí tiene que pasar por el eje de la barra. ¿Por qué no puede haber una cortante? ¿Por qué no puede haber una parcela, un pedacito de fuerza? Porque si la resultante fuera esta, por ejemplo, R, quiere decir que una partecita puedo proyectar a un eje perpendicular a la barra y otra al eje normal a la barra. Yo no puedo tener esta porque esto sería un cortante y ustedes saben que la integral del cortante es momento flector y por definición yo no puedo tener esfuerzo de momento flector. Entonces no puedo tener cortante, entonces no puede existir
parcela de resultante que vaya perpendicular al eje de la barra. O sea, la resultante de las fuerzas en los nodos tienen dirección del eje de la barra. ¿Y cuáles son los pasos que tenemos que seguir para resolver la estructura? Ustedes habrán visto el método de hacer secciones, habrán hecho así secciones acá, entonces sabían que acá había una fuerza y acá había otra fuerza y podrían hacer sumatoria de momento aquí para relacionar estas dos, o hacer eso el lado izquierdo, sumatoria de momento aquí, entonces ya tenían esta vertical o Cremona inclusive. ¿Vieron Cremona? Se mostró como un ejemplo nomás el semestre pasado, pero no se evaluó. Pero saben hacer Cremona. Yo les recomiendo que Cremona es el método gráfico, ¿verdad? Interesante el método, ¿eh? Es en realidad una suma de vectores para resolverla gráficamente nomás. Eh, Muy buena onda. Les cuento que si están trabajando en una celosía en AutoCAD, con Cremona se resuelve muy rápido. No les digo para hacer a mano, pero si están trabajando en AutoCAD, por ejemplo, con un software CAD donde dibujan rápido, de verdad les digo que se resuelve muy rápido. Dibujando se resuelve rápido. Bueno, después ya venimos a la siguiente configuración, que sería la de pórtico plano. Nuevamente, está la palabra plano, entonces obviamente vamos a estar en un plano. Estamos en el plano. Los vínculos internos pueden o no ser rígidos. Antes nuestros vínculos todos eran articulados. Ahora podemos tener ya nodos rígidos. Eso implica que las barras pueden o no tener giros relativos entre ellas. En el caso particular de esta estructura, que es una barra de pórtico, vamos a suponer que ella se deforme debido a esta carga. Una deformada posible va a ser esta. Así. Si este es el nodo 1, este es el nodo 2 y este es el nodo 3. Y acá en el nodo 1, el ángulo entre esta es la barra 1, la vertical. La diagonal es la barra 2. La diagonal derecha es la barra 3. Y la vertical derecha es la barra 4. Digamos, entre la barra 1 y 2 había un ángulo alfa 1, 2. Después de deformada, el ángulo eh, entre 1 y 2 se mantiene constante. ¿Sí? Esa es la definición de nodo rígido. O eso es por lo que sucede. O podemos también definir por lo que no sucede. ¿Qué no sucede en el nodo 1? No hay giro relativo entre 1 y 2, entre las barras 1 y 2. ¿Qué significa giro relativo entre la barra 1 y 2? Si antes estaban así, esta es la barra 1 y esta es la barra 2, estoy haciendo nomás un zoom, yo tomo barra 1 como referencia y mido el ángulo entre el eje que pasa por la barra 1 y el eje que pasa por la barra 2 y a eso le llamo alfa 1, 2. Cuando se deforma, vuelvo a tomar como base de referencia la barra 1, el eje de la barra 1 y vuelvo a medir este ángulo y le llamo beta 1, 2 al ángulo que tiene ya deformada la estructura entre el ángulo que forma los ejes de la barra 1 y la barra 2 deformado en el punto 1, en el punto donde se une la barra. Si el nodo es rígido, pues entonces
alfa 1, 2 es igual a beta 1, 2. O sea, giran ambas barras. En ese punto giran lo mismo. Y el ángulo entre ellas no se modifica. O sea, no hay giro relativo entre las barras. El ángulo que forma 2 con 1 es el mismo antes y después de deformarse. Si esto hubiese sido una articulación, si hubiese tenido una articulación, no sé por qué se pinta todo de azul. Si esto hubiese sido una articulación, después de deformarse la barra 2 y la barra 1, si yo mido el ángulo entre la barra 1 y 2 en el punto 1 y le llamo gamma 1, 2, ojo, es si fuese una articulación, tranquilamente gamma 1, 2 va a ser distinto a alfa 1, 2. O sea, hay giro relativo entre las barras. La barra 2 se giró respecto a la barra 1. Entonces, los nudos rígidos se refieren a eso. No hay giro relativo entre las barras. Para que no haya giro relativo o a consecuencia de que no hay giro relativo entre las barras, es que aparecen los momentos flectores. Porque si no hay desplazamiento, alguien tiene que sostener ese posible desplazamiento. ¿Sí? Por ejemplo, si alguien de ustedes está de la rodilla de cualquiera de ustedes y este el pie, digamos, ahí y acá el muslo. Ok, este es una persona acostada. ¿Cómo le llamamos a esta, a la rodilla? La rodilla tiene una parte a la que se le llama rótula, ¿verdad? Y así nosotros le llamamos a la articulación interna entre dos barras, rótula. ¿Por qué? Porque el muslo y la parte inferior de la pierna, ¿verdad? No sé cómo se llama, acá donde está la tibia, el tibia y peroné, creo que son los huesos, estos pueden girar, en realidad puede girar para un ángulo menor a 180 nomás, porque si gira para ángulo mayor, medio que te rompe la rodilla, ¿verdad? Pero, pero puede tener giro relativo entre este hueso y este hueso, ¿sí? Ahí puede haber, sin problema puede haber. Ahí tenemos dos barras unidas por una articulación, por eso luego le llamamos articulación. Acá hay otra articulación, ¿verdad? Eh, y es la misma la estructura, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si aquí, en, acá a lo largo de esta barra, aquí se produce un giro relativo? ¿Qué pasa si aquí se produce un giro relativo en el hueso? Se rompe el profesor. Se rompió, claro. La persona se rompió el hueso. ¿Por qué? Porque aquí había una unión rígida. Es una sola barra. Yo tranquilamente puedo simular como dos barras, pero con una unión rígida. Lo que gira este punto, esta barra 1 y 2, lo que gira 1 en este punto A, gira 2 en el punto A para llegar acá. ¿Sí? Lo que gira 1, gira 2 también. No pueden girar diferentes. Si giran diferentes, sucede a veces cuando uno está jugando y te hacen una plancha acá y vos te querés ir y gira, el uno gira por su parte y el dos gira por su parte y la persona se tiene que ir al hospital, ¿verdad? Para que le pongan un yeso y le arreglen esa pierna porque ese giro relativo no está, anatómicamente no está permitido.
No sé por qué no se me borra esa parte, che. Bueno, en este sistema, en estas barras de pórtico plano, que ya permiten tener nodos rígidos, entonces vamos a tener 3 grados de libertad por nodo. Tenemos un desplazamiento en una dirección, desplazamiento perpendicular a la primera dirección y giro. Y eso hace que por consecuencia podamos cargarle con 3 tipos de fuerzas. Fuerza en una, fuerza en una dirección, fuerza en una dirección perpendicular y un momento. Entonces, si volvemos al problema de la celosía, a la cual yo le apliqué o le cargué un momento puntual en el medio de la barra, esta barra de aquí yo ya no la puedo tratar como una celosía, la tengo que tratar como una barra de pórtico plano. ¿Por qué? Porque ya venció la hipótesis, o sea, superó la hipótesis de celosía, ya no, con la hipótesis de celosía, o sea, no me cumple la hipótesis de celosía, pero sí me va a cumplir la hipótesis de pórtico plano. Entonces me voy a la siguiente tipología de barra, es un poco más compleja, eh, eh, en el sentido, no es difícil, ¿verdad? Pero es subir un escalón más en el nivel de complejidad. Y acá tenemos que saber, eh, para un pórtico plano isostático, tenemos que saber qué esfuerzos internos tienen estas barras. A ver, esta ustedes saben, ¿eh? Así mismo es. Normal, cortante y flector. Cualquier punto, por ejemplo acá, una sección, un diferencial S, que tanto nos gusta hacer, diferencial S. Un diferencial S puede estar sometido a normal, el cortante, así es el cortante, ¿verdad? Y el flector. Esos son los 3 esfuerzos a los cuales puede estar sometida cualquier, cualquier barra. Y acá me viene una cuestión. Una vez nomás un profesor, eh, no civil, no ingeniero, no civil, me dijo: ustedes los ingenieros civiles confunden esfuerzo con tensiones tan alegremente. Entonces les pregunto a ustedes, ¿esfuerzo y tensión es la misma cosa? Y si no, ¿cuál es la diferencia? Sería que tensión es una fuerza y esfuerzo es fuerza sobre área, no sé cómo explicar. Mm, Estamos ahí. Ya, ahí, por ejemplo, el compañero que habló dijo completamente al revés de lo que dijo Tomás que escribió.
Pero está bien, o sea, eh, a ver, otro más, dos ya tenemos, dos ideas. Una más y explico. Y hasta ahora nos hicieron creer como si fuera que era igual, profe, porque nos decían de tensión normal o tensión cortante, o esfuerzos normales o tensión normal. No, fija, mira que hay todito eso. Hay esfuerzo normal, hay esfuerzo cortante, hay tensión normal y hay tensión cortante y no son la misma cosa. Yo le digo a Herbert siempre eso. No sé si alguno de ustedes cursó con él en mecánica de materiales, pero le digo que tiene que aclarar bien. Bueno, antes, aquí voy a explicar. ¿Cuándo estudiaron esfuerzos son fuerzas? Está bien. Los esfuerzos, vamos a ir paso a paso en el camino del conocimiento que ustedes hicieron, que creo que hicieron, por lo menos. eh, ¿Cuándo estudiaron tensión? Así, hay un capítulo de mecánica material donde se estudia tensión y no hay forma de que sea esfuerzo. El capítulo lo es tensión, da, na, 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 na. En paredes delgadas, pues, Puede ser, puede ser, pero transversales, como dicen. pero ahí ya usaste, ya hay uno antes otra vez. O puede ser uno después, ¿eh? Axial. No, 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 es un capítulo. Así como pared delgada, ¿verdad? Me dijiste. Tensión, profe, tensiones normales y tensiones cortantes. Y hay otro donde estudiaste en un lugarcito nomás estudiaste. Estudiaste las tensiones en un punto. ¿Se acuerdan? Hay un capítulo, estado plano, eso vamos a hablar, Matías. Estado plano, vamos a hablar qué significa estado plano de tensiones. Eso es otra confusión otra vez que vamos a corregir. O sea, no sé si vamos a corregir, vamos a aclarar más adelante. ¿Sí? Creo que en estructuras 3 luego recién. No me acuerdo. Pero dieron tensión en un punto, ¿verdad? Y von Mises y Tresca. ¿Se acuerdan? Von Mises, Tresca. Criterio de resistencia. ¿O no dieron eso? Círculo de Mohr de las tensiones. Sí, vimos círculo de amor, pero a veces lo que nos hacemos como estado plano de tensiones. Y de tensiones, ¿verdad? No estado plano de esfuerzos. Sí, Jamás estado plano de esfuerzos. Esos son los estados planos de tensiones. Y ahí estudiaron tensión de von Mises, eh, tensiones axiales y transversales. Entonces ahí ustedes, pero analizaron un puntito y ahí trabajaron con sigmas y taus. Y a estos, ¿cómo le llamaron? ¿Tensiones o esfuerzos? tensiones. No esfuerzos, ¿verdad? ¿Y qué unidad de medida tenía? Kilonewton por metro cuadrado, ambas. Siempre estaban en kilonewton por metro cuadrado. O sea, en realidad eso en una unidad de fuerza por unidad de longitud al cuadrado. Esta es la forma, esta es la unidad de medida. O sea, eh, puede ser kilonewton, puede ser libra por pulgada cuadrada también, no importa eso. Pero es fuerza por unidad de área o unidad de longitud al cuadrado. Esas son las tensiones. Las tensiones son sigma y tau. Y yo estoy seguro que ustedes hicieron que n es la integral de sigma diferencial área. Y esto de aquí es esfuerzo. Son la misma cosa sigma y n.
Otro esfuerzo, el integral de sigma por y diferencial, a ver, diferencial área. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos tener una distribución de sigma así y un ratito. Piensen un poco en eso, si son iguales. ¿Cómo? ¿Cómo? El esfuerzo sería la sumatoria de la tensión o de las tensiones. Claro, el esfuerzo es la integral de las tensiones. Si integras en el área nomás, es el esfuerzo axial. Si integras multiplicado por la distancia al centro de gravedad, es el momento flector. Y si integras las tensiones tangenciales en el área, es el esfuerzo cortante. Los esfuerzos son la integral de las tensiones. Y cierto que se transforman en unas fuerzas, cierto, pero fuerzas, o sea, en realidad los esfuerzos equilibran las fuerzas exteriores. Si es una, el esfuerzo, digamos, es la fuerza interna que se producen en las barras. Las fuerzas son fuerzas externas. Si le ponemos el apellido externo e interno, ahí a los esfuerzos le podemos llamar son fuerzas internas. Ahí sí. Pero tenemos que ponerle el apellido interno y externo. Pero decir esfuerzos son fuerzas, no está del todo bien. Falta esfuerzos son las fuerzas internas en las barras. ¿Ok? Entonces, no confundan tensiones con esfuerzos. Porque la vez pasada, o sea, hace 2 años por ahí me dijeron, los ingenieros civiles ustedes no saben la diferencia entre uno y otro. Y entonces siempre hago esta aclaración. ¿Ok? ¿Se entendió esa parte? Inclusive eso está en el libro de resistencia de materiales. Esas integrales. Pero sí van a notar mucho y es verdad, inclusive a mí me pasa cuando hablo sin pensar, que eh, uso indistintamente, pero está mal. ¿Ok? Bueno, otro tipo estructural de barras sería la barra de piso plano o barra de emparrillado. Al decir plano, nuevamente estoy en un plano. Y estoy seguro que cuando digo parrilla, ya todos sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad? Sí, el emparrillado es una serie de barras que están en un plano y lo que soporta son cargas que están encima de, ese, de, esa, de esa cantidad de barras, como la parrilla de cualquier asado que hacemos, ¿verdad? La carne donde se pone encima. Y la parrilla, ¿qué es lo que hace? Sostiene la carne que está actuando con fuerzas perpendiculares al plano. Y eso nomás es un emparrillado. O a lo que se le llama piso plano también. A mí me gusta más la palabra emparrillado antes que piso plano. Ok, entonces los vínculos son iguales que la del pórtico. Pueden o no ser rígidos, no hay problema con eso. La estructura está siempre contenida en un plano. Ahora, las solicitaciones de fuerza o fuerza por unidad de longitud, o sea, P y Q,
P y Q, así, Q carga distribuida, sea uniformemente distribuida, triangularmente distribuida, o sea, linealmente distribuida o parabólica o la que sea, son cargas perpendiculares al plano. Por ejemplo, un vacío no va a ser una carga uniformemente distribuida, ¿verdad? Un vacío es algo así, por ahí. Sí, por ahí. Un volumen. No es una carga uniforme, pero es distribuida y la carga es perpendicular al plano. En el pórtico plano teníamos un momento de este tipo. El eje de este momento era perpendicular al plano de la estructura. En el piso plano o en el emparrillado, el eje es totalmente al revés del pórtico plano. En el pórtico plano, P y Q y demás estaban contenidas en el plano de la estructura. En cambio, en el emparrillado, las cargas P, Q y demás están perpendiculares al eje del plano. En el pórtico plano, el momento tiene eje perpendicular al plano. En cambio, en el piso plano o en el emparrillado, el eje de los momentos están contenidos en el plano. Tienen 3 grados de libertad, uno de desplazamiento que es perpendicular al plano y 2 giros que tienen ejes en el plano. ¿Serían momentos torsores por profesor? No, ojo, son momentos que están en el plano. El torsor es un esfuerzo. Acá estamos hablando de fuerzas externas recién. Todavía no estamos, nosotros estamos, eso es importante también. Si acá hay un momento como fuerza externa, este momento no es un momento flector. Este es un momento nomás. Momento y punto. El momento flector es un esfuerzo. Es una fuerza interna. La fuerza interna, la fuerza externa es un momento nomás. ¿Por qué este yo no le puedo llamar momento flector? Primero porque lo que él produce no es solamente flector, él también produce cortante. Entonces, ¿por qué le voy a llamar flector nomás? Produce axial también. Fíjense, si yo tengo acá una barra de vínculo doble y acá vínculo simple o de primer género y acá hay un momento M. No es flector, estoy hablando del momento. Acá esta reacción R va a ser igual a M sobre L. Materialmente acá M sobre L. Y acá voy a tener una otra R que va a ser M sobre L también. Entonces, esta barra va a tener una axial, esta va a estar comprimida con o sea, va a estar a compresión con un esfuerzo M sobre L. Esta va a estar a tracción con un esfuerzo M sobre L. Después, yo voy a tener un momento flector de así. Este va a ser mi diagrama de momento flector. O sea, va a producir un flector. El flector, fíjense que no es M. Nunca va a ser M. Va a ser algo. Y también voy a tener cortante. Mi cortante va a ser así y así. O sea, esta M acá produce axial en algunas barras, cortante en otras barras y flector en otras barras también.
¿Por qué a esta le voy a llamar momento flector? Si produce flector, cortante y axial en distintas barras con distintos valores. Esta M es apenas un momento. Así también, las fuerzas que la que estamos hablando, que están P y las M que están contenidas en el plano, son fuerzas, son fuerzas lineales como P, Q y demás, o son momentos. Si es torsor o flexión, ya depende de cómo se deforma la barra. Eso ya sería lo que la barra tiene que desarrollar en su interior para que se continúe, para que se produzca el equilibrio. Pero las cargas, no hay carga de momento flector, no existe eso. Existe un momento como carga, no hay momento flector como carga. No hay momento torsor como carga, hay un momento con eje, eh, con momento que tiene el mismo eje que la barra. Produce torsor en esa barra, sí, produce torsor, pero es un momento nomás. Entonces, ¿qué esfuerzos internos se desarrollan dentro de esta barra? Se desarrollan momentos torsores, momentos flectores, momentos torsores, cortantes y punto. Normal se desarrollan, no se desarrollan porque para que haya normal yo tengo que tener cargas axiales. O sea, tengo que tener cargas o fuerzas externas que en alguna proyección estén coincidentes con el eje de alguna de las barras. Y como no hay en mi hipótesis eso, entonces no tengo normales. Entonces son estas tres, son los esfuerzos. Las ecuaciones vamos a ver y los pasos vamos a ver. ¿Ok? Después pasamos ya a las celosías espaciales o tridimensionales, las celosías planas y ahora estamos a la tridimensional, ¿verdad? Pasamos de 2 grados de libertad por nodo a 3 grados de libertad por nodo. A considerar solo dos fuerzas que están en el plano, ahora podemos considerar tres fuerzas que están en los tres ejes, eh, globales, X y Z, por ejemplo, cualquier eje que yo escoja. Pero los esfuerzos continúan siendo celosía, entonces continúa siendo axial, son esfuerzos de compresión o de tracción. Y podemos también tener el pórtico espacial o pórtico tridimensional. El pórtico espacial o tridimensional sería la unión del pórtico plano y piso plano, o pórtico plano y emparrillado. Si acá vemos en los grados de libertad, U y V con Fx y Fi eran propias del pórtico plano. Y el giro en Z era del pórtico plano. Estos eran pórtico planos. Lo verde. Y de piso plano teníamos el desplazamiento perpendicular al plano y los giros contenidos en el plano. Estos. ¿Ven? Entonces, si ahora consideramos todos los desplazamientos, es la unión, digamos, es la unión de de todos los grados de libertad, entonces ya puede recibir, o a esta estructura yo le puedo cargar con todas las fuerzas del espacio, fuerzas en el sentido amplio, fuerzas y momentos. Y los esfuerzos obviamente son todos. Son el axial, cortante en dos direcciones, torsor, flector en dos direcciones. O la flexión oblicua, la flexión oblicua. ¿Ok? Nosotros
estudiamos hasta emparrillado. No hacemos, o por lo menos no hacemos ejercicio de pórtico espacial. Eso no implica que todo lo que vemos no pueda ser aplicado a pórticos espaciales. Absolutamente todo lo que vemos, o con todo lo que vemos, ustedes pueden resolver un pórtico espacial sin problema. Entonces, si repasamos acá, tenemos la celosía plana. Recuérdense, como ya sabemos qué esfuerzos desarrollan, podemos saber ya eh, eh, em, que las fuerzas actúan a lo largo de la barra, ¿verdad? El pórtico plano tiene grado de libertad, 3 grados de libertad por nodo. El piso plano, 3 grados de libertad por nodo también. Solamente que son los grados de libertad opuestos al pórtico plano. Fíjense, en el pórtico plano en este punto tenemos un desplazamiento a lo largo de la barra, un desplazamiento perpendicular a la barra, pero contenida en el plano. Y en este caso el plano está aquí. Y acá el desplazamiento es perpendicular al plano. Entonces, estos dos desplazamientos, este con este más este, suman los 3 desplazamientos del espacio. Ahora podemos, si hacemos una rápida comparación, que ya hicimos un poquitito hace rato, entre pórtico y piso plano. Pórtico plano, las cargas puntuales o distribuidas están en el mismo plano de la estructura. En el piso plano, las cargas puntuales o distribuidas son perpendiculares al plano. En el pórtico plano, los momentos tienen sus ejes perpendiculares al plano de la estructura. En el piso plano, los momentos tienen ejes contenidos en el plano de la estructura. En el pórtico plano, todos los puntos del plano permanecen en el plano al deformarse. En el piso plano no, en el piso plano salen de la estructura. Obviamente ustedes ya trabajaron muchísimo en estática, en estructuras 1, con las ecuaciones estáticas para calcular las reacciones y los esfuerzos internos de celosías y pórticos planos. Entonces vamos a hacer nosotros solamente el repaso de lo que sería, o sea, sería un repaso porque en estática se da equilibrio del punto en el espacio. Sería contextualizar las leyes de la estática para resolver piso plano. Tienen que cumplir las mismas leyes del equilibrio estático, ¿verdad? La fuerza resultante y los momentos resultantes deben ser cero. Siempre estas son las leyes de la estática, ¿verdad? Esta de aquí. Las barras se deforman según las leyes de elasticidad y de mecánica de materiales. Y los giros que tenemos un desplazamiento perpendicular al plano y los giros alrededor de los ejes o de ejes mutuamente perpendiculares. Los esfuerzos internos son, como dijimos hace rato, cortante. Y acá, en el cortante, las tensiones tangenciales, o sea, los tau que producen el cortante, están perpendiculares al plano de la estructura. Sin embargo, los tau que producen el cortante en pórtico plano, los tau están contenidos en el plano. ¿Sí? Puede ser que esto no les interesa a muchos, pero es agradable ver. ¿Sí? Con tiempo, analicen un poco esto que dice acá. Tensiones tangenciales perpendiculares al plano y comparen con las tensiones tangenciales que se producen debido al cortante en pórticos planos. El flector
que se produce es con el eje del flector contenido en el plano. Sin embargo, el flector, eh, el flector que se produce en pórtico plano, el eje de ese flector está perpendicular al plano. Y torsor en las barras. Entonces vamos a este ejemplo de cómo este es un piso plano o un emparrillado isostático. Entonces se puede resolver con la regla de la estática. Eh, acá hay una rótula que permite el giro en cualquier dirección entre las dos barras. En realidad, esta de aquí tengo que actualizar porque esta de aquí transmite la torsión. Si acá giro, este de aquí gira de la misma forma, ¿verdad? Y este no está representando eso. Esto es más como una cosa así, una pelota acá y una cosa así. Pueden girar libremente uno del otro a en cualquiera de los tres ejes principales. Claro que para este piso plano me importan solo dos, ¿verdad? Porque el giro en la dirección Z, este giro en la dirección Z no me interesa porque no hace parte de las hipótesis. ¿Cuáles son los desplazamientos que hacen parte de la hipótesis de piso plano? Siendo que el plano está siendo que esto está en el plano XY. Me interesa el desplazamiento en la dirección Z, el giro en la dirección X y el giro en la dirección Y. Otro desplazamiento no me interesa, ¿por qué? Porque escapa de las hipótesis que hago. Y este punto de aquí es una unión del tipo bisagra, o sea, permite el giro relativo entre las partes estructurales que se une en la dirección X, apenas en la dirección X. O sea, si todo este conjunto de barras 5, 7, 8 gira en la dirección X un cierto valor, el giro en X en el punto 6 del sistema 5, 7, 8, ese giro puede ser diferente sin problema al giro en la dirección X del punto 6 de todo el otro sistema, del sistema 3, 4 en este caso. Entonces, el giro en X en 6 del 3, 4 no necesariamente es igual al giro en X en 6 del 5, 7, 8. No es igual, hay giro relativo. Eso no sucede en el giro Y. Y eso ustedes ya saben, ustedes estoy seguro que manejan súper bien el concepto de bisagra porque cualquiera en su casa que tenga una puerta y tenga una bisagra aquí y aquí, donde la puerta puede hacer este giro. Si a esto le llamamos giro alrededor, vamos a poner en el plano X y esto. Esto entonces sería un giro en la dirección Y, ¿verdad? El giro en la dirección Y está permitido, pero a nadie de ustedes se le ocurre agarrar acá y hacer un giro en la dirección X, ¿verdad? Torcer, porque ahí, o sea, sería traer este punto para acá y llevar este punto para allá. No, la bisagra no sirve para eso, la bisagra sirve para abrir y cerrar la puerta nomás. Este otro está impedido. Bueno, todos los puntos de apoyo en esto son vínculos de primer género. Si yo dibujo un vínculo de tercer género, no importa. O sea, vínculo de segundo género no importa. Si le pongo rayita abajo, no importa. Porque mi hipótesis me dice que
que lo único que me interesa, si yo de entrada digo esto es un piso plano, lo único que me interesa es la reacción vertical. Bueno, entonces ahí vamos a pasar a un ejemplo de cómo resolveríamos o cómo calcularíamos las reacciones. Sin saber qué tipos de cargas y los valores que tienen esas cargas, nosotros ya podemos analizar podemos dividir en barras. Le vamos a llamar barra 1. Vamos a ver, este no está pintado. Barra 1 sería la barra 1,3. Esta de acá. Barra 2 sería la 2,3,4. Esta de acá. Esa es la barra 2. Barra 3 sería la 3,6. Esta de acá. Barra 4, 5,6,7. Esta de acá. Y la barra 5, la 6,8. Esta de acá. ¿Okay? Entonces ya identificamos todas las barras rectas. Es un sistema isostático. Tenemos 6 reacciones externas que consisten en la reacción vertical de los 6 puntos externos. Y por estática podemos sacar 6 ecuaciones que permitan calcular esas 6 fuerzas externas. Por ejemplo, sumatoria de momento en el alrededor del eje 2, 3, 4. Vamos a ver, había uno que estaba pintado. Voy a ver si no es este. Ahí está. Hacemos sumatoria de momento alrededor del eje X, pero tomando este como eje. Esa es una diferencia de cuando estudiamos pórtico plano. Cuando estudiamos pórtico plano, nosotros decíamos sumatoria de momento. No, mentira, decíamos también en algún punto. ¿Se acuerdan que tomábamos un punto como referencia? Por ejemplo, sumatoria de momento en el punto A. No decíamos sumatoria de momento en Z, porque como estamos en piso plano, sabemos que el momento es perpendicular al plano. Entonces no tenemos que hacer esa salvedad. En este caso hay dos momentos, hay dos direcciones de giro y dos direcciones de de momentos posibles. Eje X, eje Y. Entonces hay que aclarar a qué eje nos referimos. En pórtico plano teníamos que aclarar el punto nomás. ¿Por qué el punto? Porque el eje era perpendicular al plano. Y ustedes saben que por un punto pasa una sola recta perpendicular. O sea, hay solamente una dirección perpendicular al plano. Entonces, con definir un punto y tener ya de antemano la definición de que el momento tiene eje perpendicular al plano, yo definiendo un punto ya defino mi eje. En el caso de pórtico plano, de piso plano, no es así. Yo tengo que definir el eje donde voy a hacer la sumatoria de momento. Entonces, vamos a hacer sumatoria de momento del eje 2, 3, 4. Esto es como elegir el punto. Y al elegir el eje, ya obviamente elijo, o sea, si elige el eje 2, 3, 4, obviamente ya estoy haciendo sumatoria de momento alrededor del eje X. ¿Verdad? Considerando las barras B1 y B2 nomás, o sea, solo este sistema. Eso me permite obtener esta reacción. Después vamos a ver eso mejor. Si hacemos sumatoria de momento al eje 5, 6, 7, o sea, sería en este eje, ya sé que hago una sumatoria de momento en X, solo considerando la barra 3, solo esta parte, yo ya
Em, sí, ya puedo obtener la, el- la reacción interna que actúa acá en esta rótula, el V3. A eso le llamé V3. Si hago sumatoria de momento a lo largo del eje 1,3, el eje 1,3 está aquí, entonces ya sé que va a ser una sumatoria de momento en y considero las barras 1, 2 nomás, voy a obtener una relación entre V2 y V4, entre la reacción vertical de esta y esta. Si hago sumatoria de fuerza en Z, considerando las barras V1 y V2, siempre este sistema nomás, yo acá tengo V1, V2, V4 y V3 en mi diagrama de cuerpo libre. Tengo solamente esas cuatro fuerzas como fuerzas incógnitas. V1 ya obtuve en 1. V2, V3 ya obtuve en la segunda ecuación. Y ya tengo una ecuación que tiene las dos incógnitas V2 y V4. Y si obtengo otra ecuación con V2 y V4, ya tengo dos ecuaciones, dos incógnitas. Entonces ahí ya voy a saber calcular V2 y V4. Ahí está. Hago sumatoria de momento. Ya tengo todas las incógnitas de ese lado. Si hago sumatoria de momento al 5, 6, 7, voy a borrar. Si hago sumatoria de momento acá, pero considerando solo esta parcela, ya voy a obtener la vertical en 8. O la fuerza vertical, la fuerza reactiva vertical en 8. Sumatoria de momento 2, 3, 4. 2, 3, 4 aquí. Pero de toda la estructura, considerando la barra 3 nomás, considerando la barra 3 nuevamente, solo esta 3, voy a obtener la B sub 6, entonces. El cortante que la fuerza que se transmite entre estas dos estructuras. Sumatoria de fuerza en la dirección Z. Ahí no hay ejes. ¿Por qué? Porque es sumatoria de fuerza, no de momento, no necesito ejes. Obtengo una función para V5 y V6 y sumatoria de momento alrededor del eje 1, 3, 6, 8 de toda la estructura habré hecho, ¿sí? Te permite calcular otra función y dos ecuaciones, dos incógnitas. Entonces esas serían las 8 ecuaciones que me van a permitir, independiente del estado de cargas, siempre calcular todas las reacciones, sean internas y externas. Acá calculé las internas y las externas. Las externas eran V1, V2, V4, V5, V7 y V8. Esas son las reacciones externas. Y hay reacciones internas. Hay V3 acá y V6 aquí. Interesante es que hagan el diagrama de cuerpo libre de cada una de las partes de esta estructura. Si quieren, hagan y es un buen ejercicio. Entonces ahora vamos a ver para esta hipótesis 1, por ejemplo. Vean, acá tenemos 50 kilonewtons cargados a los 3 metros. Tenemos una carga distribuida y una carga distribuida. Y comenzamos. La primera ecuación, que era sumatoria de momento 2, 3, 4, y obtengo V1. Segunda ecuación, aquí en rojo, cuando se pone este rojo significa que estoy haciendo un momento alrededor de este eje. Y las barras pintadas significan, esas son las barras que consideré para el momento. Por ejemplo, acá hice momento alrededor de este eje rojo y el azul son las barras consideradas, ¿ok? Para no estar repitiendo tanto. Entonces ahí tenemos la primera ecuación que habíamos hablado luego de esa ecuación. Ahí tenemos la segunda que dijimos con esa calculamos V sub 3. Ahí tenemos el tercer momento y dijimos con esta vamos a calcular una función de V2, V4. Y sumatoria de fuerzas verticales que vamos a tener otra relación entre V2 y V4. Metemos dos ecuaciones, dos incógnitas, calculamos V2 y V4. Pasamos a la segunda parte. Sumatoria de momento
alrededor del eje X y obteníamos V8. Sumatoria de momento alrededor del eje X, pero de la barra 3, 6, obteníamos V6. Sumatoria de momento al eje Y, pasando por el centro de las barras, tomando solamente una parte del sistema, y vamos a tener una función de V5 y V7, y sumatoria de fuerza en Z, quiero decir. De toda la estructura teníamos otra función, dos ecuaciones, dos incógnitas, tenemos todas las reacciones externas e internas. Con esas es muy fácil calcular los diagramas. ¿Sí? Con las reacciones externas, una vez que se tienen todas las reacciones, es muy fácil calcular los diagramas. ¿Ok? Podemos tener esta otra hipótesis. Fíjense que yo definí, antes de ver las reacciones, yo ya definí cuál va a ser mi paso a paso a seguir. Eso es importante acá, pero es mucho más importante en Scilab. ¿Sí? Creo que eso lo estarán dando. Si no, no, eso van a comenzar esta semana. No, acá no muestro todos los pasos, pero no muestro paso a paso, pero son las mismas 8 ecuaciones y el mismo proceso. ¿Sí? Nunca me escapo, es siempre el mismo proceso. Lo único que cambia es los términos independientes de las ecuaciones, porque esos son los términos independientes, dependen de la carga externa. Con las cargas externas es muy fácil calcular los diagramas. Les recomendamos, también el profesor Evaristo siempre recomienda que este mismo ejercicio vuelvan a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros este mismo ejercicio usamos en hiperestática. Y esta es la que le pedimos desarrollar al alumno, que ustedes desarrollen esta. O sea, hagan las 8 ecuaciones, calculen los esfuerzos, calculen las reacciones y después los esfuerzos de las barras. También para este estado de carga, la hipótesis 4. No sé si hay preguntas. Profe, Sí. sí, yo tengo una pregunta. En el caso 1, 3, 4, 5, ¿viste que eso es una barra completa? 1, 3, 4, 5, no, no es una barra completa, son dos Porque vos habías barras. dicho, Porque vos habías mira, dicho, dale, decime nomás la pregunta, voy a buscar por ejemplo, dónde está. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sí. Todo eso vos solés tomar como un sistema. No, mira acá, la barra es 1, 3. Sí, 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 Esta es una barra. La 2, 3, 4 yo tomé como una barra. Que yo podría tomar 2, 3 como una barra y 3, 4 como otra barra también, no importa eso. y eso justamente vos habías explicado que es mejor separar así por el tema de que en Scilab tenés que hacer barra por barra. Sí, en Scilab van a tener que separar 1, 3 una barra, 2, 3 otra barra, 3, 4 otra barra. Sí, eso sí, en Scilab esta unión no. Lo que pasa es que siempre es mejor separar en barras, digamos, Aunque em, tome el sistema después. aunque tome el sistema, no importa eso. Lo que pasa es que eh, en Scilab pues no nos perjudica tomar millón de barras. Nada no nos hace, porque la computadora hace todo el trabajo. Pero cuando estás haciendo a mano, sí te perjudica, porque hay muchísimo más reacciones internas que calcular, pues cada que yo divido en una barra, en este caso hay tres reacciones, digamos, tres esfuerzos de vinculación que se generan. Entiendo. En Scilab lo más sencillo es separar en
en barras rectas. Yo inclusive esta barra de aquí, yo podría separar en dos barras. Nadie dice que acá, yo no puedo decir, esta es una barra y esta es otra barra. Y acá, este punto no es un punto, no es una rótula, ¿eh? Es el límite entre una y otra barra nomás. O en 10 barras también puedo separar acá. Nadie eh, puede. Ahora, es un poco más de trabajo siempre, ¿verdad? A medida que. eh, Profe, y eso que dijiste de que al separar solamente van a haber tres reacciones internas por lo que dijiste al principio mismo, ¿verdad? O sea, por la condición de piso plano, como si yo separado, tendría que haber los tres momentos y los no, las tres reacciones, ¿verdad? dos momentos. Pero por eso, solamente va a haber tres por la condición de piso plano. Claro, sí, sí, sí. Vamos a poner en un porte. En realidad, tenía que haber los tres momentos y las tres reacciones separadas en la barra, ¿verdad? Claro, pero vos hacías lo mismo en pórtico plano. Si vos. Sí, justamente por eso te decía. Si vos en un pórtico plano que es esta barrita, la barrita más sencilla que hay para cargas, para una carga Q. Si vos decidías hacer aquí tu análisis de sección, aquí, acá queda Q, ¿y cuáles son los tres esfuerzos que aparecen? Aparece acá una normal, un momento flector, este sí ya es flector, porque este es esfuerzo interno, y aquí aparece una Q. ¿Por qué acá vos no estás poniendo el torsor que también tiene que estar, ¿verdad? Es un esfuerzo interno y podría aparecer. ¿Por qué no estamos poniendo el momento con eje Y? O el cortante en Z. Porque ya sabes que es cero. ¿Por qué sabes que es cero? Porque vos dijiste, estos son cero. Vos dijiste antes ya. En la hipótesis ya hiciste eso. Vos en la hipótesis dijiste, giro, eh, en la hipótesis de pórtico plano, vos dijiste, solo voy a aceptar U, V y giro en Z. Entonces eso significa que la barra solo va a poder asumir los esfuerzos de normal, cortante en la dirección Z y. No, cortante en la dirección Y, en este caso. Y momento en la dirección Z. Ahí. ¿Qué va a pasar con el cortante en la dirección? Este pues en la dirección X. Cortante en la dirección Z. Momento en la dirección X, que es igual al torsor. Y momento en la dirección Y. Esos son ceros. De entrada ya. Siempre, o sea, todo esto ustedes ya hacían en pórtico plano. Ahora piso plano es al revés nomás. Son las otras. Por ejemplo, si yo voy a hacer diagrama, se me queda otra vez. Si yo voy a hacer el diagrama de cuerpo libre de esta estructura, separando las tres partes que estudié. El diagrama de cuerpo libre es algo fundamental que hagan siempre. Entonces tenemos ahí, ¿sí? Acá va a estar V sub 2, aquí va a estar V sub 1, aquí va a estar V sub 4. Este punto 3 permite rotación relativa en la dirección X y la dirección Y.
¿cuáles son los 3 desplazamientos que permite piso plano? Me, me- me permite U sub Z, giro X, giro en Y. ¿Ok? Esta de acá permite el giro en X y permite el giro en Y. Entonces, si permite el giro, no hay esfuerzo. Eso es lo que ustedes me dijeron cuando había una articulación. Esta articulación permite el giro relativo en la dirección Z. Entonces ustedes me dijeron, permite giro, no hay flector. ¿Se acuerdan? Entonces, si yo hago el diagrama de cuerpo libre de esta rótula, separando así, originalmente tenía que ver una fuerza acá en X, una en Y y un flector que tenía que equipararse por acción y reacción así. Pero este flector ustedes ya me dijeron, no, no hay. ¿Por qué no hay? Porque el giro relativo está permitido, entonces no, no hay quien se oponga a ese giro y el que se opone a ese giro es el esfuerzo, eh, es el esfuerzo en la misma dirección. No hay. Entonces, el diagrama de cuerpo libre de una rótula termina quedando así. Esa misma idea pasa acá. Esta rótula permite el giro en X, permite el giro en Y. Solamente no permite el desplazamiento relativo en la dirección Z. Entonces, en esa dirección tiene que aparecer un esfuerzo. Que, que a esto le llamé V sub 3. Seguimos, hacemos la segunda parte que sería acá la rótula, acá tenemos la rótula, ¿verdad? Y acá tenemos la bisagra. V sub 3 por acción y reacción, entonces viene acá. No hay nada que hacer. El nudo 6. El nudo 6 permite el giro relativo en la dirección X. O sea, el giro relativo en la dirección Y está bloqueado. Entonces ahí vamos a tener dos esfuerzos internos. Vamos a tener V sub 6. ¿Por qué V sub 6? Porque U sub Z está bloqueado. Y también vamos a tener, en este caso yo ya sé, le voy a poner M sub 6, que va a ser torsor para esta barra. Fíjense cómo este esfuerzo va a ser torsor para esta barra. Y acá vamos a tener por acción y reacción M6, V6, V5, V8 y V7. Claro que acá, haciendo sumatoria de momento al eje de la barra, M6 siempre va a ser 0, entonces acá siempre va a ser 0. Pero eso es por las condiciones de este problema. Nunca voy a tener torsor en esta barra. Pero este es el diagrama de cuerpo libre correcto para esta estructura. Siempre hagan diagrama de cuerpo libre porque eso les ayuda a pillar las ecuaciones que tienen que ir haciendo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno.